No sé cómo irá ese disco que acompaña a este libro, Larga Vida a Rip. La verdad es que no dejaron mucho grabado, pues un poco ese disco oficial, algún disco compartido en los primeros tiempos y algún directo un poco tardío y poquito más, ¿no? Salvo lo que se ha ido rescatando ahí de cajones perdidos. Ahí está, Rip siempre fueron una banda, pues eso, muy de tocar en directo, de no preocuparse demasiado por las grabaciones. Yo creo que ahí fue sobre todo Javi Salles, el que hacía el fanzine Destruye, y conocido como Javi Destruye, una de las personalidades que aparecen entrevistadas en este fanzine, el que se encargó sobre todo pues eso, de darles a conocer, de grabarles maquetas, de hacer copias de las maquetas, de moverlas por todo el mundo. Llegó a mandar una copia de esa maqueta al fanzine Maximum Rock and Roll, a Estados Unidos, y de hecho los del Maximum Rock and Roll incluyeron una canción de Rip en un recopilatorio, Welcome to 1984, un recopilatorio que hoy en día es mítico, que recogía varias bandas de todo el mundo, de la escena punk y hardcore de aquella época, y a cuenta de aquello, pues Javi, por ejemplo, me contaba que le llegaban centenares de cartas de gente de todo el mundo que quería saber más sobre Rip, y los propios Rip estaban un poco ajenos a eso. Entonces, sí, lo cierto es que su discografía más o menos oficial es reducida. Es compartido con Escorbuto, el Zona Especial Norte, el LP del que hemos escuchado una canción ahora, y luego ese directo más o menos tardío. Pero dejaron bastantes directos grabados, bastantes maquetas, y todo ese material últimamente pues ha ido recuperando, y hoy en día hay bastantes cosas en el mercado de Rip. En ese santoral o en ese altar del punk vasco pondríamos a la misma altura Escorbuto, Rip, quizá La Polla y Cicatriz, o más o menos podemos ponerlos a todos juntos sin mayores diferencias, digamos. Es como todo, hay para gustos existen los colores, pero yo creo en el propio libro se entrevista a gente de MCD, a gente de la propia Polla Records, a gente de distintos grupos, gente de las Vulpes. Casi todos, cuando hablan del punk vasco de los años 80, nombran esas cuatro bandas. Hay gente que prefiere a unos, gente que prefiere a otros, pero está claro que son esas cuatro bandas las que crearon el canon, por decirlo de alguna manera, del punk vasco de los 80. Lepoan hartu eta segi aurrera! Tialara! Tialara! Lepoan hartu eta segi aurrera! Lepoan hartu eta segi aurrera! Loreko respeterik gaurkoa! Euskal Gazteriaren oiua! Egeita boltza, deno batera! Lepoan hartu eta segi aurrera! Lepoan hartu eta segi aurrera! Lepoan hartu eta segi aurrera! Bueno, vamos a empezar por el principio. Todos conocemos la formación original, o la formación que todos conocemos de Rip, con los hermanos Bolinaga, Yul y Cherra, a la guitarra y a la batería respectivamente, al bajo Portu, y como cantante Carlos, también conocido como Mahoma. Lo que quizás no tanta gente sabe, y es algo que se explica bastante bien en el libro, es que antes de Carlos pues tenían otro cantante, Mayavi, que empezó con ellos cuando todavía no se llamaban Rip, cuando se llamaban Doble Cero. Posteriormente Mayavi tuvo que ir al servicio militar, que es algo que los jóvenes de hoy en día pues no conocen mucho, pero que en aquella época era una auténtica cruz para todos los grupos. Hay decenas de grupos con gran proyección que quedaron truncados porque la gente se tenía que ir a Melilla o al Ferrol durante año y pico, y eso truncaba las carreras de las bandas de una forma inexorable. En Vizcaya podemos contar en aquella época un poco con los grupos iniciales o iniciáticos del punk, Escorbuto sobre todo, MCD, las Vulpes, pero también hay un auténtico hervidero, un auténtico semillero en Guipúzcoa, y Rip está un poquito a la cabeza. ¿Cuáles eran las ciudades de referencia, los puntos donde más bandas había? En Guipúzcoa se suele hablar de un triángulo entre... El famoso triángulo entre Arrasate, donde estaban los Rip y alguna otra banda,
Donostia, donde también había gente, Nazca, Optalidón, etcétera. Y luego, por otra parte, Rentería, de donde eran Basura y bueno, otras bandas. Fue una jornada que, desgraciadamente, no dejó demasiado pozo discográfico, aunque es un momento muy interesante. Es el primer punk que surge, salvo, no sé, algunos avanzados a su época, no sé, los 091 en Vizcaya, pero el primer punk vasco surge en este triángulo. Y son bandas que, con la excepción de RIP, que sí tuvieron luego una trayectoria discográfica que ya hemos comentado y una trayectoria musical estimable, el resto de esas bandas, lo cierto es que en su época dejaron grabada alguna maqueta y ha sido posteriormente, ya entrados en el siglo XXI, cuando algunas de esas bandas han publicado discos bien de aquellos temas vueltos a grabar, o bien de recuperando, como en el caso de Basura, por ejemplo, recuperando grabaciones en directo de aquella época. Hay muy poquito material de todas estas bandas, pero llama la atención todo el despliegue gráfico que tienen los RIP, un montón de fotografías, momentos diferentes en la calle, con gente del público, con señoras muy mayores de su ciudad, en escenarios de todo tipo, en gestos de todo tipo, en local de ensayos, con las diferentes formaciones a medida que van cambiando en esos poquitos años. ¿A qué crees que es debido que haya tanto de RIP y tan poco de otros? Pues no lo sé, lo cierto es que, bueno, más de una vez lo hemos comentado, hoy en día todo el mundo tiene una cámara de fotos en el móvil, pero en aquella época a nadie se le ocurría, muy poca gente se le ocurría llevar la cámara de fotos a un concierto de rock o de rock and roll o de punk a principios de los 80. Igual salía volando, de entrada. De entrada no todo el mundo tenía cámara de fotos y los pocos que tenían o lo tenían sus padres o, pues bueno, no, como tú dices, pues no era cuestión de llevarle a un sitio de estos donde le podía pasar cualquier percance. RIP, bueno, todo el mundo le suele identificar pues con esa, ya hemos comentado antes, con esa explosión de rock and roll que hubo en Euskal Herria a mediados de los 80, aunque RIP venían de antes, venían de ese movimiento que había en Guipúzcoa, pero lo cierto es que estuvieron allí, estuvieron en lo que fueron los actos fundacionales, por decirlo de alguna manera, del rock radical vasco, estuvieron en aquel famoso rock anti-OTAN de Tutela, que suele considerarse como el primer concierto, el concierto a partir del cual se empiezan a hablar en ciertos medios de comunicación de rock radical vasco. Fueron elegidos como el mejor grupo de Guipúzcoa por los lectores y lectoras del diario Egin. Participaron en el Egin Rock a principios del 83 en Gasteiz, y de ese Egin Rock, de ese concierto que tuvo lugar en Gasteiz, organizado por el periódico Egin en aquella época, por el suplemento musical que publicaba el periódico en aquella época, pues un tema en directo son los RIP y el tema se titula Escoria. Per la guerra la gente le salvada.
Vuestro futuro es historia. Vuestro futuro es historia. Vuestro futuro es historia. Vuestro futuro es. Nosotros somos la historia y eso no es nada. Pues el siguiente paso, el paso importante, llega en el año 84 cuando se edita ese Zona Especial Norte, un disco pues muy mítico, ha sido reeditado posteriormente, un mini LP compartido. Por una cara estaban los RIP con 4 temas y por otra cara estaba Escorbuto con otros tantos, si no me equivoco. En su día lo publicó el sello madrileño Spansus Records. En el caso de RIP recogía unas grabaciones que habían hecho en un estudio en Madrid un año antes, en el año 83. Como digo, un disco absolutamente mítico. En su época yo recuerdo que, bueno, Spansus no tenía demasiada buena distribución y todos andábamos al acecho de si aparecía el disco en alguna tienda de discos para ir allí a pillarlo. Hoy en día, como ya digo, se ha reeditado y creo que es más fácil de conseguir. Pero bueno, no hay ninguna duda de que es una de las piedras angulares del rock vasco de la época. Como decíamos, RIP metieron 4 temas en ese recopilatorio o en ese disco compartido, en ese split, como se diría ahora. En aquella época no se utilizaba ese tipo de terminología. Y vamos a escuchar uno de esos temas, pero también en una interpretación en directo. Perros imponen sus putas leyes en las comisarías, puras predicando mentiras para ganarse la vida. Ministros incontrolados engañan al personal y tú eres un imbécil, te sigues por detrás. Os ha convencido para aceptar una ridícula vida y yo que no creo en nada. Te voy a suicidar, te voy a suicidar. ¡Te voy a emborrachar! Convencido para aceptar una ridícula vida y yo que no creo en nada. Me voy a suicidar, me voy a suicidar. ¿Por qué RIP? Bueno, también era la época, es como lo vivíamos un poquillo también, un poco lúgubre, tétrico. Negro, muy negro, muy negro. Ya sigue siendo negro, más Sí, o menos. sí, hombre, vamos, a veces. El lema era no futuro. Ya. No había futuro y ahí vivías al día y lo que hacías lo sentías. Punto. Yo no me arrepiento de aquella época, ni mucho menos, me parece positiva y de aprender. Pero bueno, sí que las drogas tampoco, sí que lo terminas viendo, que evidentemente ahí no hay un camino bastante oscuro y tal, pero bueno, yo tampoco lo vivo como no tenía que haber entrado ahí, ¿no? Pues es una experiencia que he vivido y ni quiero hacer aquí un alegato contra las drogas porque todo lo contrario. ¿Quién viene ahora a vuestros conciertos? Eso me ha gustado. Ahora vienen los hijos de los que venían a los conciertos antes. Nos ha pasado cantidad de veces de conciertos de encontrarnos con chavales que te vienen a pedir una púa o una camiseta o algo y te dicen que, oye, ¿no le conoces a mi padre era no sé qué, que venía a tus conciertos? Pues eso, los hijos de los conocidos, los sobrinos, pero bueno, nosotros ni uno somos padres de momento. O sea ¿No habéis que... contribuido a la causa? No, no. Ahí yo bastante tengo con cuidar al niño que llevo dentro, o sea que...